En el corazón de las montañas, donde los picos arañan un cielo de un azul intenso y los bosques de pinos susurran secretos con el viento, la familia Rivas había construido su santuario. Su cabaña no era una simple estructura de madera y piedra. Era un testamento a la perseverancia, un nido de amor y calor tallado en la indiferencia de la naturaleza salvaje. Para Alejandro, su esposa Elena y su pequeña hija de 7 años, Sara, cada amanecer era una bendición, cada atardecer una promesa de paz. La vida era dura, pero simple y buena. Estaba marcada por el trabajo de la tierra, el aroma del pan recién horneado y las risas de Sara mientras jugaba en los prados llenos de flores silvestres. Y velando por esa paz, como una sombra leal y silenciosa, estaba Max. Max era más que un perro. Era una leyenda familiar, un patriarca de 4 patas, un pastor alemán de pura raza, ahora con 12 años a sus espaldas, cuyo cuerpo era un mapa de una vida vivida al máximo. Su pelaje, antes de un negro y fuego brillante, ahora estaba salpicado de plata, especialmente alrededor de su noble hocico. Una vieja cicatriz le cruzaba el párpado izquierdo, un recuerdo de un encuentro juvenil con un jabalí testarudo, dándole una perpetua expresión de sabiduría y melancolía. Sus caderas habían empezado a fallarle. Su trote vigoroso se había convertido en un caminar más lento y deliberado. Pero sus ojos, 2 orbes de un ámbar profundo y cálido, no habían perdido ni una pizca de su inteligencia ni de su devoción inquebrantable. Max era el guardián silencioso del santuario de los Rivas. Había llegado a la familia como un cachorro torpe y enérgico el mismo año en que nació Sara. Habían crecido juntos, un dúo inseparable. Él había sido su primera almohada, su confidente de secretos infantiles, su cómplice en travesuras inocentes. Soportó con paciencia estoica que ella le pusiera lazos en las orejas y lo usara como caballo de monta. A cambio, él le enseñó el lenguaje del bosque, el significado del canto de un pájaro, la advertencia en el crujido de una rama. Cuando Sara daba sus primeros y vacilantes pasos, Max caminaba a su lado, su cuerpo un escudo protector contra cualquier caída. Eran 2 almas unidas por un vínculo que trascendía las especies, un amor puro y sin condiciones. Pero la naturaleza, tan generosa en su belleza, es también una maestra de la crueldad, y en las sombras más profundas de aquel bosque idílico, algo había cambiado. Un nuevo depredador había llegado, uno que no pertenecía a esas montañas. Era una pantera negra, un fantasma de obsidiana y músculo, tan oscura como la noche sin luna. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que había escapado de un zoológico privado ilegal a cientos de kilómetros al sur. Otros susurraban que era un espíritu antiguo, un mal presagio. La llamaban la sombra, porque así era como cazaba. Una mancha de oscuridad que se deslizaba entre los árboles, una presencia que solo se sentía cuando sus garras ya estaban en tu garganta. La sombra estaba hambrienta, desorientada y por lo tanto era peligrosamente impredecible. Los animales locales no conocían sus métodos, no entendían su silencio antinatural, su forma de cazar no por necesidad, sino con una eficiencia fría y aterradora. Los ciervos desaparecían sin dejar rastro. Los zorros eran encontrados muertos sin una razón aparente. El equilibrio del bosque, tan delicado como una telaraña, se había roto. La sombra estaba estableciendo un nuevo reino, un reino de miedo, y su territorio en expansión la estaba acercando, día tras día, al santuario de la familia Rivas. Max fue el primero en sentirlo. Su viejo cuerpo ya no podía correr como antes, pero sus sentidos se habían agudizado con la edad, convirtiéndose en instrumentos de una precisión increíble. Una noche, mientras la familia dormía, Max, que siempre dormitaba en la alfombra al pie de la cama de Sara, se levantó.
Su cabeza se irguió, sus orejas girando como dos radares. Un gruñido bajo, casi inaudible, vibró en su pecho. Había captado un olor en el viento, un aroma que no pertenecía a aquel lugar. Era felino, pero más grande, más denso, con un matiz de peligro que hizo que el pelaje de su lomo se erizara. Era el olor a muerte. Desde esa noche, Max cambió. El viejo y soñoliento guardián desapareció. En su lugar, resurgió el instinto del protector en su forma más pura. Dejó de dormir profundamente, pasaba las noches patrullando el perímetro de la cabaña, un circuito lento y doloroso para sus viejas caderas, pero que cumplía con una determinación de hierro. Se paraba en el porche durante horas, su nariz levantada, leyendo las historias que traía la brisa nocturna. Alejandro y Elena notaron el cambio. «Está envejeciendo, se vuelve más nervioso», dijo Alejandro una noche. Pero Sara, que conocía a Max mejor que nadie, sabía que no era nerviosismo, era preocupación. «Está cuidándonos», le susurró a su padre. «Algo malo se acerca». La primera evidencia visual llegó una semana después. Alejandro encontró las huellas. Eran enormes, mucho más grandes que las de cualquier lince o puma local, marcas de almohadillas redondas y garras que no se retraían por completo, impresas en el barro junto al arroyo donde recogían agua, y junto a las huellas, los restos de un ciervo joven, desgarrado con una violencia que helaba la sangre. No era la obra de un oso ni de una manada de lobos, era el trabajo de un depredador solitario, poderoso y eficiente. El miedo, por primera vez, se instaló en el corazón de la familia Rivas. Las precauciones se extremaron. Las puertas y ventanas se aseguraban al anochecer. Sara ya no podía jugar sola en el prado. Sus juegos se limitaban al porche, siempre bajo la atenta mirada de su madre o la vigilancia inmóvil de Max. El bosque, que siempre había sido un lugar de maravillas y aventuras, se convirtió en un muro de sombras amenazantes. La sombra, por su parte, se volvía más audaz. Sabía que había humanos cerca. El olor del humo de la chimenea, de la comida cocinándose, la atraía y la intrigaba. Comenzó a acercarse a la cabaña por la noche, no para atacar, todavía no, para observar, para estudiar. Una noche, mientras Elena lavaba los platos, vio un destello de movimiento a través de la ventana de la cocina. Se quedó quieta, conteniendo la respiración. En el borde del bosque, a unos 50 metros de distancia, dos puntos verdes brillaron en la oscuridad. Eran ojos. Ojos que la miraban con una inteligencia fría y calculadora. Soltó un grito ahogado. Alejandro corrió a su lado, pero cuando miró, los ojos ya habían desaparecido. Solo quedaba la oscuridad. Max, que estaba dentro, se lanzó contra la puerta principal, ladrando con una furia que no le habían oído en años. No era un ladrido de advertencia, era un desafío, un grito de guerra de un viejo rey defendiendo su último castillo. «Estoy aquí», parecía decir. «Si quieres este hogar, tendrás que pasar por encima de mí». La tensión se volvió casi insoportable. Cada crujido de la madera de la cabaña por la noche, cada ulular de un búho, cada susurro del viento se convertía en una amenaza potencial. El santuario se había convertido en una prisión. Estaban sitiados, y su único soldado era un viejo pastor alemán cuyas fuerzas se desvanecían con cada día que pasaba. Alejandro, un hombre práctico y valiente, sabía que no podían vivir así. Tenían que hacer algo. «Mañana por la mañana», anunció una noche, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Iremos a la ciudad. Nos quedaremos con tu hermano, Elena, hasta que los guardabosques se encarguen de esta bestia. No podemos arriesgar a Sara». Elena asintió con lágrimas de alivio en los ojos. La decisión estaba tomada. Solo tenían que sobrevivir una noche más. Pero la sombra también había tomado una decisión. Había estudiado a sus presas. Había medido sus defensas. Había sentido su miedo creciente. Y la tormenta que se estaba gestando en el horizonte le ofrecía la cobertura perfecta. Esa noche atacaría.
La lluvia comenzó a caer justo después del anochecer. Primero, un goteo suave, casi reconfortante, pero pronto se convirtió en un diluvio torrencial, acompañado de vientos aullantes y el estruendo de los truenos que retumbaban entre las montañas. La tormenta era una sinfonía de caos, un telón de fondo perfecto para el acto final. Dentro de la cabaña, la familia se acurrucó alrededor de la chimenea, el crepitar del fuego su único consuelo contra la furia de la tormenta. Max estaba inquieto, no se tumbaba. Caminaba de la puerta a la ventana, su cuerpo tenso, un gruñido bajo y constante vibrando en su garganta. Sabía que la tormenta no era la única amenaza esa noche. El olor de la pantera era más fuerte que nunca, el olor a tierra mojada y a peligro inminente. Alrededor de la medianoche sucedió. Un sonido que no era un trueno ni el viento, un sonido de madera astillándose, seguido de un golpe sordo y pesado. Vino de la parte trasera de la cabaña, de la pequeña ventana del almacén, la única que no tenía barrotes de hierro. Alejandro se puso de pie de un salto, agarrando el hacha pesada que siempre mantenía junto a la chimenea. «¡Elena! Lleva a Sara a la habitación y atranca la puerta», gritó, su voz una mezcla de orden y pánico. Elena, con el rostro pálido como el papel, agarró a una Sara temblorosa y corrió hacia el dormitorio. Max no las siguió. Se plantó al lado de Alejandro, de cara a la puerta del almacén, sus labios negros retirados para mostrar unos dientes amarillentos, pero todavía formidables. El viejo soldado se preparaba para su última batalla. Un silencio tenso llenó la cabaña, roto solo por el rugido de la tormenta y el goteo del agua, donde el techo tenía una pequeña fuga. Entonces oyeron un arañazo en la puerta del almacén, lento, deliberado, y luego un empujón. La puerta de madera vieja se estremeció en su marco. «¡Atrás, bestia!», gritó Alejandro, levantando el hacha. La respuesta fue un gruñido gutural, un sonido que parecía venir de las entrañas de la tierra, lleno de una promesa de violencia, y luego un impacto de una fuerza increíble. La puerta del almacén se reventó hacia adentro, arrancada de sus bisagras, y una forma de oscuridad líquida se derramó en la habitación. La sombra estaba dentro. Era más grande, más aterradora de lo que jamás hubieran imaginado. Su pelaje negro absorbía la luz del fuego, haciéndola parecer un agujero en la realidad. Sus músculos se ondulaban bajo su piel con cada movimiento, y sus ojos verdes brillaban con una inteligencia depredadora y una furia hambrienta. Ignoró a Alejandro por un instante. Su cabeza se giró, olfateando el aire, localizando la fuente del olor más débil, más vulnerable. El olor a miedo, el olor de la niña. Se giró hacia la puerta del dormitorio donde Elena y Sara se escondían. En ese instante, Alejandro supo que tenía que actuar. Con un grito de guerra desesperado, cargó blandiendo el hacha. La pantera se movió con una velocidad que era un borrón. Esquivó el torpe golpe del hacha con una facilidad insultante, y con un rápido movimiento de su zarpa golpeó a Alejandro en el pecho. No fue un zarpazo para matar, sino para apartar un obstáculo. Las garras no se extendieron por completo, pero la fuerza del impacto fue como ser golpeado por un ariete. Alejandro voló por los aires y se estrelló contra la pared opuesta, el hacha cayendo de sus manos inertes, el aire expulsado de sus pulmones. Quedó tendido en el suelo, aturdido y sin aliento, viendo con horror cómo la pantera se volvía de nuevo hacia la puerta del dormitorio. El camino hacia Sara estaba despejado, y fue entonces cuando Max, el viejo guardián, el patriarca cansado, tomó su decisión. No ladró, no gruñó, no hubo ninguna advertencia. Durante toda su vida había sido un protector, un defensor, pero sabía, con la sabiduría ancestral que corre por las venas de su raza, que la defensa no sería suficiente esa noche. La única forma de salvar a su familia no era detener a la bestia, era alejarla,
Con una explosión de fuerza que parecía imposible para su viejo cuerpo, Max se lanzó, pero no atacó a la pantera, la embistió. Con todo el peso de su cuerpo, golpeó a la pantera en el flanco, un misil de pelo y lealtad. El impacto fue una sorpresa total para la sombra. No esperaba un ataque tan directo, tan suicida. El golpe la desequilibró, empujándola lejos de la puerta del dormitorio. La pantera se recuperó al instante, girando con un rugido de furia, lista para aniquilar a esa molesta criatura. Pero Max no se quedó a luchar. Ya estaba corriendo hacia la puerta principal de la cabaña, que había quedado entreabierta en el caos. Llegó a la puerta, se giró por una fracción de segundo y sus ojos se encontraron con los de la pantera. Fue un desafío directo, una invitación, y luego desapareció en la noche y en la tormenta. La sombra se quedó inmóvil por un instante, su cerebro depredador procesando la situación. Dentro de la cabaña había presas fáciles y acorraladas, el hombre herido, la mujer y la niña indefensas. Afuera, en la oscuridad, estaba el perro que la había desafiado, que la había humillado. Para un depredador de su calibre, la elección fue instintiva. No se trataba solo de comida. Se trataba de dominio, de orgullo. El insulto no podía quedar sin castigo. Con un último gruñido de advertencia hacia la cabaña, la sombra se lanzó tras Max, desapareciendo también en el velo negro de la lluvia y el viento. Dentro, Alejandro, recuperando el aliento, se arrastró hasta la puerta principal y la cerró, atrancándola con todas sus fuerzas. Corrió hacia el dormitorio. Elena abrió la puerta, sus ojos llenos de terror. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Max? Alejandro miró hacia la puerta cerrada y luego a la noche furiosa que se desataba afuera, y lo entendió. Entendió el plan de su viejo amigo. Max no había huido, no había atacado para ganar. Había hecho lo único que podía hacer para darles una oportunidad. Se había ofrecido a sí mismo como cebo. Había atraído a la muerte lejos de ellos, llevándosela consigo a la oscuridad. El viejo soldado no estaba librando una batalla, estaba llevando a cabo una maniobra de distracción, un último acto de servicio. Se había convertido en un sacrificio viviente para salvar a la familia que amaba, corriendo hacia una muerte segura bajo las garras de la pantera en la noche más oscura de todas. La primera parte de su sacrificio estaba completa. Ahora solo quedaba la última y más dolorosa parte, la confrontación final en el corazón de la tormenta. La tormenta era un infierno de agua y viento. La lluvia caía en cortinas tan densas que el mundo se reducía a unos pocos metros de visibilidad. Los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos estroboscópicos, revelando un bosque de pesadilla, con árboles que se retorcían como almas en pena. Max corría. Corría con un propósito que trascendía el dolor punzante de sus caderas y el fuego en sus pulmones. Cada paso era una agonía, pero también un acto de amor. No corría para escapar, corría para alejar, para poner la mayor distancia posible entre la muerte que lo perseguía y la vida que protegía en la cabaña. Podía oírla detrás de él, no por el sonido de sus patas, pues la sombra se movía con el silencio de un espectro, sino por la forma en que el bosque reaccionaba a su paso. Un pájaro nocturno que se callaba abruptamente, una rama que goteaba de forma diferente. Max no necesitaba verla. Sentía su presencia como una presión fría en su espalda, una promesa de garras y dientes que se acercaba inexorablemente. Su plan era simple y suicida. No podía vencer a la pantera en combate directo. Era más vieja, más lenta, más débil. Pero conocía ese bosque como la palma de su propia pata. Conocía cada atajo, cada sendero engañoso, cada trampa natural. Su única esperanza era usar el terreno, su inteligencia y su resistencia para agotar a la pantera,
para llevarla a un lugar donde la fuerza bruta no fuera la única ventaja. Tenía un destino en mente: el Cañón del Viento, un desfiladero estrecho y traicionero a 2 kilómetros de la cabaña, un lugar donde el suelo era inestable y los vientos creaban corrientes impredecibles. Era un lugar peligroso incluso para él, pero para un depredador que no conocía el terreno podría ser mortal. La sombra, por su parte, jugaba con él. Podría haberlo alcanzado en cuestión de segundos. Era más rápida, más ágil, pero el orgullo del depredador estaba en juego. Disfrutaba de la persecución, del olor a miedo y desesperación que emanaba del viejo perro. Lo veía como un juego, una forma de castigar la audacia de esa criatura inferior que se había atrevido a desafiarla. Lo dejaba ganar algo de terreno solo para cerrar la distancia con una explosión de velocidad, recordándole que su destino estaba sellado y que ella era quien controlaba el ritmo de la danza mortal. Max ignoró los juegos mentales. Se concentró en la supervivencia, en cada paso. Se deslizó por senderos embarrados, saltó sobre troncos caídos, sus viejos músculos gritando en protesta. La lluvia helada empapaba su pelaje, añadiendo peso a su cuerpo ya cansado. Podía sentir cómo sus fuerzas mermaban, pero la imagen del rostro asustado de Sara era un combustible que quemaba más fuerte que cualquier agotamiento. La persecución duró lo que pareció una eternidad. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras danzantes y sonidos atronadores. En un momento, Max resbaló en una roca cubierta de musgo y cayó, su cuerpo golpeando con fuerza el suelo. La sombra estaba sobre él en un instante. Sintió su aliento caliente y fétido en su nuca. Vio los ojos verdes, brillantes de triunfo, a centímetros de los suyos. Por un segundo, pensó que era el final. Pero en lugar del golpe mortal, la pantera simplemente le dio un zarpazo superficial en el lomo, una herida dolorosa pero no incapacitante, y retrocedió como diciendo: «El juego no ha terminado, levántate y corre». La humillación fue peor que el dolor. Max se puso de pie, temblando de esfuerzo y rabia, y siguió corriendo. Dentro de la cabaña, el tiempo se había detenido. Alejandro, Elena y Sara estaban acurrucados juntos en el dormitorio, escuchando la furia de la tormenta. Cada trueno sonaba como el rugido de la pantera, cada ráfaga de viento como el último aullido de su leal amigo. Alejandro, con el pecho dolorido y la mente llena de culpa, se aferraba a la esperanza de que Max, de alguna manera, hubiera logrado escapar. Pero en el fondo de su corazón, conocía la verdad, conocía la naturaleza de su perro. Max nunca huiría de una pelea para salvarse a sí mismo. Solo lo haría para salvarlos a ellos. El silencio de la persecución era más aterrador que cualquier rugido. Significaba que la lucha se había alejado, tal como Max había planeado, y que ahora estaba solo. Finalmente, Max llegó al borde del Cañón del Viento. Estaba al límite de sus fuerzas. Su respiración era un jadeo ronco y doloroso. Sus patas sangraban por los cortes de las rocas afiladas. Se detuvo en la entrada del desfiladero, un corte oscuro y estrecho en la faz de la montaña. El viento aullaba a través de él, un sonido fantasmal y amenazador. Era ahora o nunca. Se adentró en el cañón, su paso ahora deliberadamente lento, casi una invitación. El suelo era inestable, una mezcla de pizarra suelta y barro. A ambos lados, las paredes de roca se elevaban hacia la oscuridad. La sombra lo siguió, su confianza ahora en su apogeo. Había acorralado a su presa. El juego estaba a punto de terminar. Entró en el cañón con una arrogancia descuidada, su mente centrada únicamente en el golpe final. Fue entonces cuando Max desató su última carta. A mitad del cañón había una sección donde un antiguo desprendimiento de tierras había creado una cornisa estrecha y un saliente rocoso justo debajo. Era una trampa que había observado durante años en sus paseos.
Con sus últimas reservas de energía, Max saltó, no a través del cañón, sino hacia arriba, hacia la estrecha cornisa, un lugar apenas lo suficientemente ancho para él. La sombra, sorprendida por el movimiento inesperado, se detuvo debajo. Miró hacia arriba, un gruñido de frustración escapando de sus fauces. El perro estaba fuera de su alcance inmediato. Podía trepar, pero le llevaría tiempo y esfuerzo. Max, desde su percha precaria, hizo algo que no había hecho en toda la noche. Ladró. Un ladrido fuerte, desafiante, que resonó en las paredes del cañón. No era un ladrido de miedo, era una burla. «Estoy aquí arriba, vienes a buscarme». La arrogancia de la sombra se convirtió en una furia ciega. La idea de ser burlada por esa criatura inferior era insoportable. Ignorando toda precaución, comenzó a trepar por la pared de roca suelta, sus garras buscando desesperadamente un punto de apoyo. Era exactamente lo que Max esperaba. Mientras la pantera estaba a mitad de camino, concentrada en su ascenso, Max se preparó. No iba a saltar sobre ella, eso sería un suicidio. Su plan era más sutil, más inteligente. Desde su posición podía ver una gran roca suelta encajada precariamente justo encima de la ruta de la pantera, una roca que había notado hace años y que siempre había evitado. Con un empujón de sus patas delanteras, usando el último gramo de su fuerza, Max empujó la roca. La roca se tambaleó por un segundo y luego se precipitó hacia abajo. No golpeó directamente a la pantera, golpeó la pared de roca justo debajo de ella. El impacto, combinado con el suelo ya inestable por la lluvia, desencadenó una reacción en cadena. La pared de pizarra sobre la que trepaba la sombra se desmoronó. La pantera soltó un rugido de sorpresa y terror cuando el suelo desapareció bajo sus patas. Luchó por encontrar un punto de apoyo, sus garras arañando inútilmente la roca que se deshacía. Por un instante, sus ojos verdes se encontraron con los ojos ámbar de Max, y en ellos vio la comprensión. Había sido superada, no por la fuerza, sino por la inteligencia, por el conocimiento, por el amor de un viejo perro por su familia. Con un último chillido que fue tragado por el aullido del viento, la sombra cayó. Cayó en la oscuridad del cañón, arrastrando consigo una cascada de rocas y lodo. Un golpe sordo y final resonó desde las profundidades, y luego el silencio. Solo el sonido de la lluvia y el viento permaneció. Max se quedó en la cornisa, su cuerpo temblando incontrolablemente por el esfuerzo y el agotamiento. Estaba vivo, había ganado, había logrado lo imposible, pero la victoria no le trajo alegría. Solo un vacío profundo y un cansancio que parecía llegar hasta sus huesos. Se tumbó en la roca fría, su cuerpo finalmente rindiéndose. La adrenalina que lo había mantenido en pie se desvaneció, y el dolor de sus heridas y su vejez lo inundó como una marea. Cerró los ojos, la imagen de Sara sonriendo en su mente. Su trabajo estaba hecho. La tormenta amainó con el amanecer. El sol salió, lavando el mundo con una luz limpia y nueva. En la cabaña, Alejandro no pudo esperar más. Tan pronto como la luz fue suficiente, salió. Elena intentó detenerlo, pero la necesidad de saber, la necesidad de encontrar a su amigo era demasiado fuerte. Siguió las huellas. La historia de la noche estaba escrita en el barro. Las huellas desesperadas de Max, las huellas más grandes y seguras de la pantera. Siguió la historia de la persecución, su corazón hundiéndose con cada metro. Vio el lugar donde Max había caído y la sangre en el suelo. Y finalmente, las huellas lo llevaron al cañón del viento. Llamó a Max, su voz quebrada por la emoción. «Max, amigo, ¿dónde estás?» Un débil ladrido le respondió desde arriba. Alejandro levantó la vista y lo vio, tumbado en la cornisa, débil pero vivo. La alegría y el alivio que sintió fueron tan abrumadores que casi se cae de rodillas. Le llevó casi una hora, pero con cuidado y paciencia, Alejandro logró escalar hasta la cornisa y ayudar a su viejo amigo a bajar. Max apenas podía caminar.
Alejandro tuvo que cargarlo la mayor parte del camino de regreso a la cabaña. Cuando llegaron, Elena y Sara salieron corriendo. Sara se arrojó sobre el perro, abrazando su cuello, sus lágrimas empapando su pelaje mojado. «Max, volviste. Sabía que volverías». Max gimió suavemente y lamió su rostro, una última muestra de afecto. Lo llevaron adentro y lo tumbaron en su alfombra junto al fuego. Elena limpió sus heridas. Alejandro le trajo agua y su comida favorita. Pero Max no comió. Estaba demasiado cansado. Su cuerpo, que había desafiado a la edad y a la muerte, finalmente había llegado a su límite. La batalla contra la pantera le había costado sus últimas reservas de vida. Pasó el resto del día rodeado de su familia. Sara no se apartó de su lado, su pequeña mano descansando constantemente sobre su pelaje. Le leyó sus cuentos favoritos, le susurró sus secretos. Max la escuchaba, sus ojos ámbar nunca apartándose de ella. Al atardecer, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras, Max respiró hondo, un suspiro largo y profundo, y luego su pecho dejó de moverse. El viejo guardián, el soldado leal, el corazón de la familia Rivas, se había ido. El silencio en la cabaña era más profundo que cualquier tormenta. Las lágrimas de la familia cayeron sobre su pelaje plateado. No lloraban por la muerte de un perro, lloraban por la pérdida de un miembro de su familia, de un héroe. Lo enterraron al día siguiente, en la cima de la colina que dominaba la cabaña, bajo su pino favorito, un lugar desde donde podría seguir vigilando su hogar para siempre. En la simple cruz de madera que Alejandro talló, no escribió un nombre. Escribió una sola palabra: guardián. La leyenda de Max se convirtió en parte de la historia de la familia Rivas, una historia de coraje y devoción transmitida de generación en generación. La historia de cómo, cuando la oscuridad acorraló a la familia en su propia casa, un viejo pastor alemán, con el corazón lleno de amor y el cuerpo lleno de dolor, hizo lo que ningún hombre o bestia creía posible. No luchó una batalla que no podía ganar. En cambio, hizo una elección, ofreció un último y definitivo acto de amor, hizo el último sacrificio, y al hacerlo, demostró que la verdadera medida de un héroe no es la fuerza de su cuerpo, sino la fuerza inquebrantable de su lealtad.